Bueno, vamos a continuar. La verdad es que se suscitan muchas reflexiones al hilo de las dos intervenciones que llevamos expuestas esta mañana. Yo recordaba cuando Lourdes hablaba hablaba recién sobre la tasa Tobin, que es tan buena intención como el 0,7% de la cooperación internacional. Y yo creo que al día de hoy no sé si hay un país o dos países que llegaron a cubrir ese porcentaje, y los demás creo que jamás tuvieron más allá de la buena intención de hacerlo. Quizás ocurre que se vuelve a repetir, como tantas otras veces, que las normas internacionales o incluso algunas nacionales se adoptan para tranquilizar conciencias, las malas conciencias. En definitiva, no voy a decir que cueste poco, porque sí cuesta elaborar y dar forma a un convenio internacional, pero yo creo que casi la mayoría de las veces se tiene la convicción de que como no se va a cumplir, al fin y a la postre se puede llegar a un acuerdo. Si tomáramos como base la Declaración Universal de Derechos Humanos, que efectivamente es el texto más traducido y que más presencia tiene, presencia formal en los países del mundo, veríamos que también es el texto más incumplido de toda la historia de la humanidad, lo cual no quita la importancia de que exista una declaración universal, además hecha en el momento en que lo fue, y quizás porque lo fue en ese momento, con una guerra mundial, con 20 millones de personas muertas, 6 millones de judíos o de otras etnias masacrados, y que hoy ya realmente, yo os preguntaría, ¿habéis caído alguna o alguno en que este año es el 65 aniversario de la Declaración? Antes siempre se celebran los días de, no el día de Normandía, ¿no?, sino los días de la celebración universal de no sé qué, no sé cuánto. Pues todavía yo creo que ni siquiera Naciones Unidas se ha dado cuenta de que bueno, el 65 aniversario es una fecha, por lo menos antes era incluso la edad de jubilación. Habría que preguntarse si jubilamos a la Declaración Universal de Derechos Humanos. No creo que haya que jubilarla, desde luego, ¿no? Pero son efemérides que quizás sí merecería la pena. Le vamos a lanzar a Naciones Unidas la idea, a ver si en lo que queda de año celebra ese aniversario. Y realmente lo que sucede es que muchas veces se aprueban esas normas, e insisto, casi con la convicción de que no se van a aplicar. Porque claro, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se pongan a discutir sobre ella, cuando el desarrollo de la misma a través de los distintos pactos y convenios sigue develando un nivel de incumplimiento casi absoluto, pues roza casi lo grotesco, ¿no? Pero bueno, es verdad que es posible que seamos todos corresponsables, ¿no? Porque realmente la democracia real, la democracia política, puede ser la amenaza de las élites, en eso estamos de acuerdo, pero al final se convierte también en una especie de indiferencia adormecedora, porque tenemos los ejemplos en los movimientos sociales. El movimiento del 15M en España sigue funcionando, pero en un nivel de trabajo y de incidencia totalmente diferentes a las que generó en el momento de su creación.
el movimiento 132 de México, que quizás no hayáis oído hablar de él muchos, pero fue un movimiento importante que se produjo al hilo de la última elección del candidato presidencial, que hoy es el presidente de 110 millones de seres humanos, que es Peña Nieto, y ante la posibilidad de fraude electoral, las movilizaciones que se están produciendo aún hoy en Brasil, ¿no?, que de golpe y sin que nadie supiera cómo, hace poco más de un mes o mes y medio, estallaron en las principales ciudades de Brasil a un gobierno que es un gobierno de izquierdas. Es el Partido de los Trabajadores, partido de Lula da Silva, que además, durante su época, aunque también transado de varios escándalos de corrupción, ha sido el gobierno que más ha luchado contra la pobreza, sacando a más de 20 millones de personas de la pobreza extrema en la que se encontraban, ¿no? Y sin embargo, ya comienza a diluirse ese movimiento. ¿Qué ocurre? Que al final las élites económicas consiguen enervar a todos y cada uno de los movimientos sociales, movimientos de tipo asambleario o de democracia real que se producen. Es algo que quizás tendríamos que reflexionar. Yo recordaba cuando Lourdes hablaba de la dificultad de la identificación de los responsables o de quiénes son, a quienes hay que buscar cuando se trata de crímenes económicos, que en el derecho siempre hace falta un poco de dosis de imaginación, ¿no? El estricto positivismo kelseniano es bueno para la armazón jurídica piramidal, que él mismo describió y que todos los que hemos estudiado derecho en algún momento lo aprendimos y compartimos en parte, aunque no era tan estrictamente formal como se ha dicho, pero obviamente cuando se trata de atender a realidades que se están produciendo, hay dos formas de hacer frente desde el derecho a esas realidades. La forma neopositivista o estrictamente formal y conservadora, o la fórmula de protección a las víctimas, más progresiva y más innovadora. Frente a esta posición, los clásicos inmediatamente oponen la pérdida de garantías, porque dicen nos introducimos en una nube de inseguridades que no están consolidadas. Claro, no pueden estar consolidadas porque se están produciendo en ese momento, pero también se está produciendo el daño, y el derecho tiene la obligación de ser y de existir para proteger los daños que se están produciendo. La conjunción del principio de legalidad, es decir, que nadie puede ser sancionado por una conducta que no esté previamente descrita como tal, para producir el efecto jurídico, tienen que ir inmediatamente acompañados por la descripción de esa conducta que simultáneamente se está produciendo y buscar la interpretación integradora del ordenamiento jurídico para ver que no se genere un efecto indeseado, que es el de la impunidad. ¿Vale? Si esto es así, yo hago el símil del sofá o del sillón cuando hablo de el tipo de jueces que hay o que debería haber. Está el juez de sillón, no el juez de silla del tenis, sino el juez de sillón, es decir, el que cultiva la comodidad
su buena barriga y la televisión. Y que cuando lo está viendo, ve pasar una serie de imágenes, como cuando estás en el cine, y dices, qué terrible es el mundo, cuánto dolor, qué pena la guerra de Irak, es tremendo lo que ocurre en Bangladesh. Sí, lo de Kenia es terrible. Sí, Puerto Príncipe y Cité de Soleil en Haití, eso es lo más depresivo. Por cierto, pásame la botella de Rioja que está aquí, ni siquiera se levanta a recuperar la botella de Rioja. Es decir, es el tipo de juez cómodo que no hace nada por innovar. El otro tipo de juez o de jurista o de abogado, digo juez por eso de que la cabra tira al monte, pero me da igual, es el que piensa que puede hacer algo más, interpretar algo más, siempre con el norte de la protección de los ciudadanos o de las víctimas. Que cuando estamos hablando de este tipo de crímenes y este tipo de ataques, es el principal o debe ser el principal interés de protección. Es decir, si hay un proceso concreto respecto de una persona por un crimen que ha cometido, no sé, un robo, por ejemplo, si pones en la balanza al victimario, a la víctima que lo sufre, por mucho que sea el perjuicio de la persona que ha sido atacada en su derecho de propiedad sobre 200 euros, la garantía para que el proceso sea como debe ser y no haya ninguna duda respecto del victimario es clara. Cuando hablamos de un hecho criminal que produce miles o decenas de miles de víctimas, frente a la posible impunidad del sujeto, lógicamente se impone la de la protección de las víctimas. Entonces es primero ese interés. En esa dinámica, que no es fácil y que hay muchos juristas que no la aceptan absolutamente, hay otros que afortunadamente sí lo hacemos, yo me acordaba de una anécdota. En la búsqueda de posibles responsables económicos, cuando también se investigan crímenes de lesa humanidad. Cuando se produjo la detención del dictador Pinochet en Londres, por una orden que yo emití, se desarrolló toda una serie de acontecimientos, pero uno que tuvo menos trascendencia, pero que tuvo su importancia y es menos conocido, fue o se produjo en el ámbito estrictamente económico. Si a los que les gusta el derecho internacional o de los derechos humanos le preguntan por Pinochet, sí sabe que fue dictador en Chile, que incluso fue detenido en Londres por un juez español, pero pocos saben que tenía una fortuna de 27 millones de dólares en el banco Rips de Estados Unidos, y de esos 4 estaban en el banco Rips de Londres. Y entonces, cuando se emitió la orden de bloqueo de bienes, nadie la cumplió, como suele ser normal, porque las resoluciones judiciales se cumplen poco normalmente, salvo cuando te agarren a contrapié, porque si las piensas después no las cumples. Sabes que los efectos normalmente no se llegan a producir. Pero en este caso quedó en el aire esa orden en el año 98 de que se bloquearan todos sus bienes. Como digo, nadie cumplió esa orden. Los ingleses ni siquiera la llegaron a viabilizar. Y en el año 2001, yo digo que es la única buena aplicación que la Act Patriot, la acta patriótica de Estados Unidos, que se produce en la época Bush, después del ataque terrorista a las Torres Gemelas, dictaron una ley que se llama Acta Patriótica, y es la que determinó
el cambio de legislación y de paradigma en Estados Unidos, como tantas otras cosas, después del 11 de septiembre de 2001, y que además tiene ahora, curiosamente, una incidencia importante en lo que está ocurriendo con el llamado caso Snowden y la vigilancia electrónica masiva de personas e instituciones a lo largo y ancho del mundo a través de agencias de inteligencia norteamericanas. Pues digo que yo creo que la única buena aplicación de esa ley, claramente exorbitante, fue que permitió la investigación de las fortunas de grandes dictadores o de personas que no respetaban derechos humanos. Y en esa investigación pues salió la de Pinochet, y hubo un senador Wilson, que en el comité de investigación del Senado se formó la correspondiente comisión, y aprovechando la orden judicial de bloqueo de bienes del 98, consiguió que se abriera una investigación sobre el Banco Rips y sobre la familia de Pinochet y el Banco de Chile. Entonces llamó un día, a mí me sorprendió mucho que un senador de los Estados Unidos llamara al Juzgado Central de Instrucción número 5, sobre todo para hablar con alguien como yo, que en aquel entonces, ahora medio, pero en aquel entonces no tenía ni idea de inglés. Y claro, eso intimida, ¿no? Te dicen un senador de los Estados Unidos, pues te paras y te dices, ¿de qué va, no? Y entonces el hombre solicitaba esa resolución, pues decía que había posibilidad de avanzar en esa cuestión. Claro, eso era en Estados Unidos. Entonces nos planteamos aquí qué podíamos hacer, si quedarnos quietos, y hablo en plural porque ahí ya fue con mi respetado y admirado abogado Joan Garcés, que era el abogado que llevaba la acusación popular y la acusación particular también de varias víctimas y también de la Fundación Salvador Allende. Entonces Joan Garcés, con su clásica corrección, me dijo: señor juez, ¿usted no cree que deberíamos de hacer algo al respecto? Digo, pues señor letrado, creo que sí, pero tenemos que pensar juntos, aunque no es muy normal que los jueces piensen, y sobre todo que lo hagan con los abogados en forma conjunta, hagamos el esfuerzo. Y entonces nos pusimos a darle vueltas al tema económico. ¿Cómo podíamos, de alguna forma, decir que no solo fueran los americanos, porque siempre los norteamericanos hacen algo y todo el mundo le parece muy bien porque son norteamericanos? Y yo soy de los que piensan que los españoles tenemos mucha más inventiva que los norteamericanos, que son muy calvinistas, muy lineales, ¿no? Y si estáis alguna vez en una discusión con los norteamericanos, tú has estudiado allí, ellos se llevan todo un proceso racional, primero, segundo, tercero, cuarto, hasta llegar al 10, y nosotros empezamos por el primero, pasamos al quinto y ya estamos en el 10. O sea, y al final llevamos razón, ¿no? Porque dice, bueno, ¿y por qué tenemos que ir el 1, el 2, el 3, el 4? Bueno, eso es, muchas veces es desesperante cuando estás, ¿no? Porque dice, ya sé lo que va a ocurrir, pero tienes que esperar. Bueno, pues entonces, toda esta historia, un poco escenificada, es para deciros que en el año 2001, después de esta ley que permitió en Estados Unidos la investigación y bloqueo de cuentas de dictadores y de gente que violaba derechos fundamentales, entre otros Obiang Gema y alguno más, ¿no?, que tenían cuentas en Estados Unidos, nosotros dijimos, incoemos un procedimiento en España. Incoemos un procedimiento por alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Pero claro, Pinochet no estaba aquí, ya estaba en su país, ¿no? Allí. El delito de blanqueo de capitales, en principio, no es de persecución universal. Y el de alzamiento de bienes
mucho menos. Por tanto, teóricamente no podíamos. Pero claro, si no hacíamos algo, pues lo que ocurría en Estados Unidos, y como no sueltan prenda, lo que allí agarraran se lo quedaban. Y la cuestión era ver cómo protegíamos a las víctimas, obteniendo, ya que se le había agarrado a este tipo el dinero, bueno, pues que algún beneficio hubiera para las víctimas, ¿no? Y entonces elaboramos el abogado solicitó y yo empecé a darle vueltas, y elaboramos una figura mixta de delito de genocidio y de lesa humanidad en conexión con las actividades, con el delito de blanqueo. Pusimos como antecedente del blanqueo el delito de genocidio que se le imputaba, y ya también en su contexto de crimen de lesa humanidad, y de esa forma, con un delito antecedente de jurisdicción universal, arrastraba al delito consecuencia, al delito efecto del delito fuente, que era el de lesa humanidad, que era el que arrastraba al de blanqueo de capitales y al de alzamiento de bienes. Con lo cual, de esa manera, conectábamos a estos dos, que era lo que nos interesaba realmente, de la naturaleza de persecución de jurisdicción universal, el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Bueno, ¿qué ocurrió? El fiscal se opuso inmediatamente, porque todavía en ese momento era el fiscal Cardenal, hombre prócer del Opus. No tengo nada contra el Opus, pero era del Opus. No, hombre, yo digo, no tengo nada contra el Opus públicamente, yo me lo guardo. Tú eres más drástico por tu arraigo chileno, ya reconvertido en español. Pero era seguirá siendo, ¿no? Sigue siendo hiperconservador, y estuvo siempre en contra de la investigación del caso Pinochet. Yo resolví más recursos en el caso Pinochet que en toda mi carrera, porque era imposible, ¿no? Hasta que en el 2004 cambiaron pero ya el caso Pinochet ya no estaba. Seguía el de Argentina, y se lo llevó Dolores Delgado, que ayer estuvo con nosotros y fue la fiscal que acusó y consiguió la condena de Stilingo. Pero el caso Pinochet fue toda una batalla contra el fiscal y contra el gobierno bastante importante. Entonces teníamos que, comillas, engañar al fiscal, que no era fácil, pero sobre todo convencer a la sala. Porque al fin y al cabo lo que hicimos fue no ya imputar a Pinochet otra vez, que seguía imputado porque seguía procesado. Su familia tampoco resultó problemático por la inmediata conexión familiar. Banchile tampoco, porque era el banco origen. Pero claro, teníamos que imputar al banco RIPS y a su junta directiva, a su presidente, al consejero delegado y al abogado del banco RIPS, que en ese momento era uno de los bancos más importantes de Estados Unidos. Y entonces, bueno, pues yo dije, ¿y por qué no lo intentamos? Vamos a ver, vamos a elaborar la doctrina. Se elaboró la doctrina, se dicté la resolución de imputación, el fiscal la impugnó, y la sala pues me dice, oye, Baltasar, me dijo un magistrado, no diré quién, pero uno de los que estaban en la sala, me dice, hombre, ya lo de Pinochet estuvo, ya conseguimos, ratificamos las decisiones, pero esto ya, es que estoy demasiado lejos. Digo, bueno, vamos a ver, digo, no es, digo, si está clarísimo. Digo, hay multitud de jurisprudencia internacional, obviamente no presenté la jurisprudencia internacional, que prevé estas situaciones. Y ya hay muchos casos en Latinoamérica que están más avanzados, la Corte Interamericana,
Y yo dije, bueno, espero que no miren los anales de la Corte Interamericana porque no van a encontrar casi nada, ¿no? Esa fue la pequeña trampa. Luego, finalmente, lo que hicimos fue imputar y los norteamericanos respondieron inmediatamente, gracias al senador Wilson, que estaba a favor, y trasladó la imputación al presidente del banco, al consejero delegado y al abogado, con lo cual inmediatamente, al estilo norteamericano, dijeron que querían un acuerdo. Entonces, que a ver si había posibilidades de conseguir un acuerdo. En España ese acuerdo no es posible. Como sabéis, no existe el principio de oportunidad, sobre todo cuando son delitos que tienen pena más allá de 2 años, ¿no? Pero de hecho se practica, ¿no?, en todas las audiencias. Yo dije, bueno, pues, ¿qué hacemos ahora? Y tenía yo que autorizar el acuerdo. Y claro, no se podía hacer porque en España no es posible. Entonces yo dije, vayamos un poco más allá. El espíritu de la protección de los crímenes contra la humanidad y genocidio es el de protección de la víctima y el de pro actione o pro homine, es decir, en favor de. Claro, esto era 2001. El Tribunal Constitucional español no estableció ese principio hasta que el 25 de septiembre de 2005 dictó su sentencia en el caso Guatemala, en el que se establece ese principio, que ya hoy no rige porque se reformó la Ley de Jurisdicción Universal en noviembre de 2009, desgraciadamente. Entonces estábamos 2001, avanzamos el principio pro homine y el argumento fue que realmente no iba a tener una aplicación práctica en España, porque se iba a ejecutar en Estados Unidos y como Estados Unidos lo permitía, pues lo asumíamos. Y produjo el efecto de que hubo un acuerdo y se consiguieron 9 millones de dólares, que son los únicos dineros que las víctimas de Pinochet han conseguido en todos y cada uno de los países del mundo. Se constituyó, luego venía cómo distribuíamos los fondos, porque claro, no estaban las 30.000 víctimas de Pinochet personadas en la causa. Entonces hicimos algo novedoso también, que fue la constitución de un fondo, una especie de fondo de inversión, que lo tituló la Fundación Salvador Allende, con unos controles para que las víctimas, a través del informe que en 2003 se hizo, en el que se personaron como víctimas en Chile, podían solicitar la compensación correspondiente, y así se fue satisfaciendo, y al día de hoy todavía ese fondo existe, genera unos intereses y están produciendo entregas de cantidades a las víctimas de Pinochet. Obviamente no existía nada de todo esto. No sé si después ha habido más precedentes o no, pero realmente en un momento en que tuvimos que decidir qué hacer, si cruzar los brazos y quedarnos en el sillón pidiendo la botella de Rioja, pensamos que era mejor no renunciar a ver la televisión, pero sí levantarnos, agarrar la botella de Rioja y si a alguien le gusta el vino, tomarse un vino y si no, salir a buscar una solución más proactiva, ¿no? Ejemplos de estos hay muchos y como consecuencia de esos ejemplos se cambian. Toda esta historia y este cuento lo hago porque estamos en esa tesitura en este momento respecto de los crímenes económicos como crímenes internacionales y como crímenes de lesa humanidad. Yo podría establecer, como ya soy muy mayor, muchos precedentes. Cuando comenzábamos a investigar crimen organizado en España al final de los años 80, era ya clásico en Italia, incluso en Estados Unidos. Sin embargo, aquí se negaba la existencia del crimen organizado. La primera vez que se reconoce y que se expresa crimen organizado como una categoría de delincuencia transnacional organizada
en un programa electoral, fue en el programa electoral del Partido Socialista del año 93. Y se generó una polémica con los distintos grupos, partidos políticos. Bueno, el que lo introdujo, como yo en esas elecciones fui de independiente, pues lo aporté yo, ¿no? Y entonces el primer hándicap fue convencer a los que elaboraban el programa que el crimen organizado existía en España, ¿no? Es decir, no es fácil cambiar los paradigmas y lleva un tiempo. Con iniciativas como en este curso, como esta reflexión permanente, como vuestro artículo, como esas voces que poco a poco se van sumando, van generando un magma que al final es lo que constituye el soporte para ese cambio que luego se recoge en una resolución, en un convenio, en una norma que yo estoy convencido que no pasarán más de 8 o 10 años y estarán tipificados algunos crímenes económicos como crímenes de lesa humanidad. No lo están ya, y yo creo que en eso estaremos de acuerdo todos, por razones estrictamente de esa élite que tiene miedo a la democracia real, es decir, a la élite económica que obviamente que no aceptan, no sueltan, no abren el puño ni para rascarse. O sea, entonces ese es el problema, ¿no? Bueno, yo no tenía previsto hablar, pero ya me extendí. Ahora vamos a hacer el texto es largo, bueno, 3 folios, bien. Hacemos el break y volvemos rapidísimamente.